todos y para todas, un placer saludarles. Estamos dando inicio a nuestro segundo video podcast, en el cual estamos teniendo como parte de las celebraciones del quinto aniversario de AGM Agile Solutions. En este caso, con una invitada muy especial, María José, que ya pronto estaré presentando. Recordaros nada más que durante este mes estamos en una serie de actividades justamente para poder celebrar el ejercicio que venimos haciendo hace 5 años de ayudar a personas y equipos y empresas justamente a capacitarse y también pues a mejorar sus resultados por medio de la agilidad empresarial. Durante este mes, parte de las actividades que hemos estado desarrollando ha sido una serie de video podcasts que ahorita justamente voy a presentar y voy a proyectarles las personas que hemos tenido invitadas durante este mes. Y primero, en la semana pasada, el 1 de noviembre, tuvimos a Roberto Vindas Morán, el cual pues es un físico, meteorólogo y ajedrecista. Con él estuvimos explorando todo el mundo del ajedrez y las particularidades que este ha tenido y también cómo desarrollamos habilidades producto de este deporte, como el pensamiento estratégico, la visión y el manejo de situaciones difíciles en momentos clave. El día de hoy tenemos pues el agrado de tener a María José. El día de hoy pues estaremos conversando con María José, la cual es cofundadora de la marca Pollen Keepers, es madre, es arquitecta y apicultora, perdón. Entonces hoy vamos a aprender muchísimo de estas amigas tan importantes que tenemos justamente y también de cómo María José ha desarrollado su emprendimiento, los retos, ¿verdad? Los aprendizajes y sobre todo, pues a partir de eso, de que uno de nosotros pueda capitalizar ese conocimiento hacia nuestra experiencia personal, laboral y nuestra vida en general. Luego, más adelante, por el 21 de noviembre, tendremos a Rod Saturnine, el cual es un escritor costarricense, guionista y productor audiovisual. Con él pues exploraremos justamente todo el tema de la creatividad, cómo una persona joven genera creatividad para desarrollar libros y que enganchen y que apasionen justamente a sus lectores. Y finalmente tendremos el 30 de noviembre a Adriana Quesada Rojas, la cual es una paradeportista en tenis, madre y psicóloga, donde hablaremos justamente de los retos que vive una deportista y cómo logra sus resultados excelentes como lo ha hecho este momento. ¿Okay? Bien, eso como una introducción, nada más para recordar las personas que están invitadas durante este mes. Pero nos concentramos justamente en María José. María José, pues primero muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición, participar en esta sesión. Sé que lo que vayamos a conversar durante el día de hoy va a ser de muchísimo aprendizaje para todas las personas. Tomen en cuenta primero su juventud, su gran experiencia, que es muy importante, y también para motivarnos a todos nosotros, los que nos gusta estar creando, probando cosas diferentes, a motivarnos también a seguir avanzando y creando. Entonces, bienvenida María José. André, muchísimas gracias. De nuevo, felicidades por este quinto aniversario y bueno, agradecerte por la invitación. Creo que estos espacios son de muchísimo valor para cualquier persona que lo esté escuchando y resuene con algo que comentemos. Y para mí es un honor total estar acá representando a Pollen Keepers. Muchas gracias, María José. Tal vez comentarles a todos los que van a ver esta transmisión ahorita o posteriormente que la puedan ver. Esta es una conversación que tratamos que sea pues, bastante libre, abierta. Estaremos conversando de diferentes escenarios, perspectivas. María José nos va a contar un poquito sobre sus proyectos actuales y futuros, de cómo está evolucionando su negocio, que es muy importante. Un negocio necesita estar en evolución y creo que María José nos va a contar mucho también al respecto. Y eso también para verlo de cómo cada uno de nosotros está en evolución. Siempre les cuento a las personas o les comento a las personas que trabajan conmigo o reciben asesorías, que si nos transportamos 10 años atrás, estoy seguro que éramos personas muy diferentes a los que somos hoy, porque el ser humano está en transformación constante y igual creo que María José la va a poder representar muy bien por medio de su negocio y claramente como persona. María José, tal vez como para empezar en esta conversación, explorando un poquito y cuando estaba preparando esta sesión y las preguntas, viendo el perfil que tienes en Instagram, observaba un video justamente que explicabas cómo fue ese proceso inicial, ¿verdad? O esa idea, dónde surgió esa chispa, ¿verdad? Inicial para empezar con este negocio. Entonces, también me gustaría que empezáramos por ahí, justamente cómo surge, dónde nació como esa espinita de montar un negocio, ¿verdad? Que sé que a muchas personas les interesa montar un negocio porque quizá no todos, digamos, lo terminan haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezó todo esto, María José? Sí, bueno, emprender definitivamente es un mundo muy maravilloso y complicado, pero
Yo creo que cuando se hace con muchísimo propósito y pasión, yo creo que los retos y los años van pasando y uno nada más va como con la cabeza al frente, solucionando todo y disfrutando el proceso. Y si te digo esto no me lo vas a creer, pero yo a veces veo para atrás y digo, ¿en qué momento? O sea, di un cambio en mi vida 180 y estoy haciendo lo que estoy haciendo. Nosotros, justamente un 14 de febrero, todo romántico, eh, del 2019, Qué bien. teníamos nuestra hija con 3 meses y en realidad nosotros nunca habíamos ido a un apiario. A mí siempre me ha gustado el tema de la naturaleza. Yo nací y crecí en Puriscal, entonces siempre me apasionó ir a fincas y lo que más me gustaba hacer los fines de semana era como visitar familiares que tenían producciones de gallinas y árboles frutales. O sea, era como mi diversión. Y mi esposo siempre quiso ser ingeniero forestal, pero por alguna razón los dos estudiamos arquitectura. Creo que Ok, sentimos una conexión en haber estudiado eso. Al final de cuentas no se cumplió, dejamos de trabajar cuando teníamos 5 años de haber ya, de habernos graduado. Bueno, y resulta ser que ese 14 de febrero unos familiares nos invitaron a un apiario. Eran las 4 de la tarde cuando salimos de la casa y estábamos llegando justamente al atardecer, porque las abejas se visitan en la mañana, cuando ellos están saliendo a pecorear, a visitar las flores, o se visitan en la tarde, porque es cuando ya están más cansadas y al mismo tiempo tranquilas. Entonces, al mediodía es la peor hora porque está el sol caliente y bueno, entonces ok. son 2 horas en las que comúnmente se visita un apiario. Era un apiario hermosísimo, o sea, tenía pinos, tenía eucaliptos, un montón de árboles frutales. Bueno, nosotros que nos apasionan los paisajes y los atardeceres, aquella finca estaba espectacular. En ningún momento sentíamos miedo, no sé, era como este deseo de ver qué hay dentro de esa caja de madera, ¿verdad? Porque siempre es una incógnita, uno ve la miel y uno Sí. dice, bueno, sí, viene de las abejas, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es que estos insectos tan diminutos pueden producir tanta miel? Y bueno, nos bajamos del carro, empezó a atardecer, nos pusimos los trajes. Sí me acuerdo que nos tocó ponernos masking tape alrededor de las uniones del traje, porque las abejas realmente sí son muy defensivas. Ok. Entonces, ya vestidos, nos tomamos fotos, ¿verdad? Y al final empezamos a caminar hacia las abejas y empezamos a abrir las colmenas. Y era un zumbido son millones de abejas y todas con un zumbido como unificado, Ujú. fuerte, denso, o sea, se escucha, se siente la vibración y como vivimos dentro de ondas expansivas, uno siente como la vibración de las abejas a flor de piel, es una locura. Y bueno, las abejas se pusieron un poco defensivas, pero nos empezaron a rodear a todos y yo no sé, no sentíamos temor, sentíamos como si fuera un proceso que teníamos que ver, que teníamos que Ya. vivir. De hecho, nos picaron y de todo, y nosotros ahí todos felices. Nunca había sentido la picadura de una abeja, y pues duele un poquitito, pero no somos alérgicos, entonces no había ningún riesgo. Y bueno, el apiario de mis familiares es bastante sencillo, que es lo más común en la apicultura. La apicultura Ok. siempre fue y nació de los trabajadores de la oligarquía de café, de los trabajadores de los caficultores, entonces eran personas muy sencillas que les permitían tener sus colmenas en los campos de café. De ahí nace la apicultura. Desde siempre en Costa Rica la apicultura fue algo para personas muy sencillas. Ok. Entonces, era un apiario muy sencillo, que igual funciona a la perfección. Y nosotros, no sé, sin habernos dicho una sola palabra el uno al otro, se nos empezó como a maquinar una idea y hicimos como conexión y yo decía, uy, pero ¿qué es esta maravilla? Bueno, yo no sé qué quiero hacer con esto, pero yo quiero volver aquí más veces, yo quiero volver Ok. a sentir esta sensación. Y bueno, terminó ese día, hablamos por horas, me acuerdo que cada vez bueno, como el algoritmo de todas las redes sociales Sí. le tira a uno lo que está en tendencia, Exacto.
nos salían videos de influencers, de empresas de apicultura de otros países y yo veía aquello y mi esposo también y decíamos, ¿qué es esta belleza? O sea, ¿qué es esto tan lindo? Y como estudiamos arquitectura, la Claro. fascinación, por la geometría divina y aquella perfección increíble, o sea, se nos ponía la piel de gallina. Y justamente mi familia, mis papás estaban de viaje y nosotros nos preguntaron como que quieren que les llevemos y nosotros dijimos, ¿por qué no nos traen unos frascos de miel rara que vean como por ahí? Como Y, diferentes, como cosas distintas, sí. y mira, y al final fueron como a un supermercado, no fue que fueron como una tienda boutique ni nada, ¿verdad? Ujú. Fueron a un supermercado y en los supermercados de estos países tan desarrollados en apicultura tienen variedades. Entonces nos trajeron frasquitos y nosotros lo primero que notamos era el color tan distinto uno de otro. Ok. Y llegó el momento de probarlas y yo creo que sentimos como el aha moment de, ah, Hmm. sí, ¿qué es esto? O sea, esto tiene demasiado sentido. A mí siempre me ha gustado mucho la gastronomía y eso me mató. O sea, Ok. sabían, no solo sabían diferentes, sino que tenían una armonía, cada una de ellas diseñada para un propósito gastronómico diferente. Entonces no era solamente que aquella me sabía más ácida, sino que sabía ácida perfecta como para con un vino blanco, aquella que probé que estaba súper mineral, como súper oscura, que era un sabor como a melaza, yo decía, uy, pero es que qué rico hacer un turrón con esta miel. Y eso a mí me mató. Ok. Y dicho y eso, yo tomé un camino con propósito, con la apicultura más relacionado con la miel, con el producto final, con las capacidades que tiene esta materia prima tan maravillosa, con los cuidados que hay que tener para cosecharla. Y mi esposo, por propósito, tomó el camino de la apicultura. Ok. Le fascinó el estar visitando apicultores, estar yendo a todas las zonas y regiones de este país a conocer cómo todos trabajan diferente a pesar de ser un país tan pequeño, cómo todos tenían técnicas diferentes, cómo la abeja provenía de razas distintas y tenía un comportamiento distinto y eso generaba una mejor o peor producción o mejor o peor relación del apicultor con las abejas. Y fue como dejar los 6 años de estudio en la universidad y los 5 años que llevábamos trabajando, como decir, me voy a matricular a apicultura 101 a ver qué hago en esta universidad de la vida. O sea, no sabíamos nada. Y yo creo que eso fue parte del secreto del inicio, de que es algo tan nuevo y tanta Claro. información que entonces nos apasionó estudiarla. O sea, no sabíamos nada. Entonces nos entremeció el corazón un montón y lo vimos como un aprendizaje de vida. Las abejas nos han enseñado más de lo que nosotros Claro, hemos claro. podido imaginar. Nos ha cambiado la vida en muchos aspectos, no solamente en temas pues, de productividad como negocio familiar. Y definitivamente nos acercó a ese sentimiento de la niñez, de tener un trabajo que, claro, yo sí trabajo en la computadora un montón y tengo que estar haciendo papeleos y todo, pero yo sé que los fines de semana yo me voy a trabajar a la finca y me olvido de todo y estoy con las abejas y he conocido personas maravillosas. eh, Resulta ser y por casualidad que la miel y la apicultura están en tendencia. Desde hace 2 décadas ha habido como un impulso mundial Claro. a nivel económico y a nivel educacional que nos han hecho como tener un pequeño privilegio de recibir mucho apoyo por parte de instituciones públicas y privadas y como decimos por ahí, nos han dado pelota. Y eso obviamente que también nos ha ayudado un montón y nos ha incentivado montones a seguir adelante. Y sí, Ok. eso es como la historia. Y ahorita tenemos 4 años de tener la empresa, que no es demasiado, pero ha sido como intenso. Claro, claro, por supuesto. De hecho, bueno, ya 4 años, desde el punto de vista hasta estadístico, los emprendimientos ya superando 4 años justamente dan cuenta de la estabilidad, de cómo realmente hicieron ese match, realmente pudieron hacer ese ligue con el cliente y que han encontrado su nicho. Varias cosas que usted te comentó que me hicieron, me resonaron mucho de lo que usted comentó y quiero hacer referencia. Uno de ellos es la decisión tan valiente que muchas veces nos cuesta, que es cuando yo estudié arquitectura
invertí X cantidad de tiempo, ¿verdad? En esto, pero bueno, decido cambiar. Y ahorita que usted lo comentó, me recordó un autor que yo le seguía mucho, ya falleció, Miguel Ángel Cornejo, un mexicano, que hablaba justamente, él hacía la analogía de tirar la vaca, hacía una analogía donde decía que muchas veces hay ciertas cosas que nos atan a no seguir avanzando, ¿verdad? O no probar cosas diferentes. Y justamente decía que la primera amarre que tengo muchas veces era nuestra carrera profesional, porque decía, bueno, es que yo ya estudié eso, entonces tengo que dedicarme únicamente a eso, ¿verdad? Bueno, pero es que hay un montón de oportunidades que quizá tal vez cambiar o transformar, pero y me parece interesantísimo y realmente aplaudo la valentía que tuvieron ustedes justamente de seguir un sueño y seguir algo que realmente les apasionaba. Y excelente, y creo que es un gran ejemplo de cómo a veces necesitamos transformar, ¿verdad? Y pensar en que, bueno, nunca es tarde para repensar, ¿verdad? Y cambiar, ¿verdad? Hacer ese cambio importante siempre y cuando está asociado con nuestros valores, principios y lo que queremos hacer. Creo que eso me parece esencial. Y usted ahorita te comentaba al principio, antes de empezar a transmitir, que me encantaba ese fondo que tienes, que tienes ahí tu empresa, y usted ahorita dijo algo que yo no conozco y me gustaría justamente compartir. Me decía, bueno, es que la miel tiene propósitos gastronómicos diferentes. Entonces me gustaría que más bien que nos dieras ejemplos de cuáles son esos propósitos, si tienes productos cerca, que nos puedas mostrar alguno, que nos puedas contar un poquito, para los que no sabemos, realmente aprendamos de hasta dónde llega todo esto y podemos educarnos al respecto. Sí, de hecho, una de las formas en las que comenzó la empresa fue que nosotros regalamos, bueno, es que no lo veo como regalar, fue como ofrecimos catas gratuitas a los restaurantes que nos abrieran la puerta. Y Ok, tuvimos la suerte de que al inicio los restaurantes que nos abrieron las puertas eran restaurantes pues de muy alta cocina. ok, Eh, y ahí fue donde nació la colección de microlotes. Estos son mieles que, de hecho, justamente este año terminamos de consolidar. Son mieles que son cosechadas en todas las regiones del país. Es una recolección de mieles muy premium, de cosechadas por medio de un manual de producción muy específico, y que tienen además ciertas características organolépticas que las hacen especiales. Y además se debe de hacer un registro botánico de dónde proviene, qué flores visitó esa abeja para extraer esa miel. Entonces, un ejemplo, esta miel tiene este tono y esta miel tiene este tono, son totalmente diferentes. Pero no solo eso, a la hora de sentir su aroma, su sabor, son completamente diferentes. Esta miel es muchísimo más dulce que esta. De hecho, el propósito de esta miel jamás puede ser ni siquiera endulzar un té, porque tendrías que usar una cantidad exagerada para que te sepa dulce. En cambio, esta miel tiene una característica que es más dulce, su balance de glucosa y fructosa la hacen bastante fuerte en dulzor, entonces es una miel que tiene un propósito más para esto y además tiene un sabor más como terroso, mineral, como hongos, entonces se usa para justamente acompañar, hacer maridaje con cosas que están buscando ese tipo de sabores. Esta miel es una miel más delicada que viene de una floración de espabel, que es un árbol que crece cerca de las fuentes acuíferas y tiene un sabor delicado a azahares, a notas como de hoja de limón, un poquito como seca, como si fuera un té verde, como un poquito astringente, y es una miel que no endulza. Entonces, un ejemplo, esta miel con fruta tropical, o sea, servir un plato de fruta tropical y ponerle esta miel eleva, o sea, no sabe a fruta dulce, más dulce, sino que sabe floral. Entonces, claro, te eleva el desayuno, o sea, disfrutas más esa papaya con bananito y piña y mango, te vas a ver al restaurante, o sea, te vas a ver más bien. Entonces, esa fue como la primer colección y ha sido un esfuerzo colectivo con todos los apicultores que están en nuestro encadenamiento, que son 25 familias. Y después está la colección de mieles cremadas. Esta miel se las trae porque duré muchísimo tiempo formulándola. Al final lo aprendimos por medio de un amigo guatemalteco que nos compartió una tesis alemana. Esto es una técnica que no es batida, no es que batimos la miel, sino es un proceso de choques de frío durante un mes. Es una wow. miel que tiene demasiado cuidado, demasiado proceso.
a la hora de seleccionar la miel que se va a usar para hacer este producto, sí hay que tener ciertos estándares, características, mediciones y variables. Entonces, da como resultado una miel que es untable, que no es como el hilo Ujú. viscoso, ¿verdad? Y el uso es más que todo como para quesos, o sea, si estás en una tarde de café y tenés unos quesos y querés como ponerles miel porque el balance de salado dulce es excepcional, vos lo que haces es untar la miel en lugar de hacer como el Ujú. drizzle, ajá. Entonces, esta miel ha tenido muchísimo éxito, a la gente le ha gustado mucho la textura que genera en boca y la gente, bueno, lo ha untado en pan, lo ha untado en carne, se lo ha puesto todo. Y después están las mieles infusionadas, que es como nuestra segunda colección más vendida. Son las mieles que nosotros infusionamos con ingredientes que provienen de empresas, bueno, de fincas que son micro y son sumamente ecológicas. No todas tienen certificación orgánica, pero son producciones muy pequeñas y muy curadas que nos proveen de ingredientes de demasiada alta calidad que nuestro país tiene la capacidad de producir. Por ejemplo, la vainilla de Costa Rica, que es excepcional, la canela que se produce en zona norte es, bueno, increíble. Y claro, el señor va y tiene que arrancar la corteza de todos sus árboles, ponerlo a secar durante 2 meses. Después de 2 meses lo pasa por un molinillo especial y hasta dentro de 3 meses lo puedo comprar. Y entonces, obviamente hay ciertos retos en Claro, hacer estos productos infusionados porque hay que tener un calendario de compras para los proveedores, etcétera, pero es que hacen toda la diferencia. Digamos, el jengibre que usamos es un jengibre blanco aromático que viene también de San Carlos. Usamos una cúrcuma que es alta en curcuminoides. Todos los ingredientes, tenemos una lista muy grande de proveedores porque tal vez nos pudimos haber ido por el camino fácil, ¿verdad? De un solo proveedor más industrial, comprarle claro. todos porque los tiene ahí consolidados, pero decidimos tomar este camino primero por el tema de la conexión con estas fincas agroecológicas. Segundo, porque al probarlas el sabor sí es superior. Y tercera, los beneficios. O sea, nosotros creamos un producto que, como te decía, tenemos una hija que nosotros consumimos en la casa y nosotros no vamos a producir algo que ni siquiera nosotros mismos podamos consumir. Ok, ok. Y después, bueno, está el polen, que es de muchísima alta calidad y que no llegamos al punto máximo de deshidratación, entonces tiene todos los beneficios intactos, son hasta 58 vitaminas, o sea, es una cosa, es como, Increíble. esto reúne todos los suplementos alimenticios que hay en tal vez una macrobiótica. Wow. Y las ediciones especiales, que son siempre con colaboraciones con empresas de distintas áreas y siempre resultan ser mieles muy gourmet. Esta, por ejemplo, es de pistachos caramelizados en miel con pétalos de rosas y frambuesas. Y es, o sea, la miel, agarras una cucharadita y no ocupas nada, acompañarla con nada. Son muy ricas, siempre son ediciones limitadas. El cliente las ha apreciado mucho y bueno, y es como una manera como de chinear y cuidar la miel. Y sí, Claro. ahorita estamos, bueno, en desarrollo de velas, tenemos unas mieles más medicinales como con jalea real, mieles con propóleo, y ahorita estamos en desarrollo de otros productos con propóleo porque sabemos de todos sus beneficios y acaba de salir un estudio que justamente el propóleo producido en zona sur de Costa Rica tiene el índice más alto de beneficios de miles de propóleos que se han estudiado alrededor del mundo y que el anterior, que era el más beneficioso, era de Brasil y ahora parece ser que el de zona sur está como superior o por lo menos al mismo nivel. Ok, y aprovechando, María José, ¿cuántos productos actualmente tienen ustedes en venta? Sí, son 38 SKUs. Es, 38. Ok, claro, y pues te pregunto eso porque claramente con lo que usted me comenta demuestra la madurez que han tomado o han logrado en esos 4 años y cómo, además de lo que me imagino claramente empezamos con una cantidad muy limitada de productos y hoy pues llegamos a más de 30 justamente SKUs. ¿Cuáles han sido en esos 4 años, de repente, cosas difíciles de manejar, altibajos, retos, porque la vida del emprendedor y luego por experiencia propia, claramente no es un camino sencillo.
algunas veces yo siempre les digo, el camino del emprendedor es solitario en algunos momentos, ¿verdad? Siempre es importante tener gente a la par que nos ayude, pero hay ciertos claves, momentos en los que la gente va a dudar, ¿verdad? Si realmente es el camino o no, ¿verdad? Eso justamente como un reto inicial, ¿verdad? Solo para empezar. Y durante la vida del emprendedor es, tengo que trabajar, tengo que generar, tengo que innovar. Entonces hay picos, ¿verdad? Altos y bajos. Entonces tal vez, ¿cuáles han sido como esos momentos, ¿verdad? Complicados y otros efectos que sí, mira, lo logré, ¿verdad? La pegamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas experiencias, esas experiencias antagónicas que han tenido en estos 4 años? Bueno, yo creo que hemos tenido el mismo reto desde el inicio hasta la fecha y yo ya sé, ya lo acepté que seguirá siendo así. Ok. Y nada más que conforme pasan los años, obviamente tiene otra escala y otra responsabilidad. Y Ok. son dos y van a estar para siempre. El primero es que el ser una empresa de la agroindustria y que dependemos al 100% de la naturaleza, los altibajos de producción por temas de impacto ambiental Wow. Ok. eh, son muy estresantes. Y te doy un ejemplo, el año pasado marcó uno de los años más malos en producción que no se presentaban en 10 años, una cosa así, y nos tocó. Ok. Y pasan muchos fenómenos, pasan fenómenos económicos, de que el apicultor tiene miedo a la hora, a pesar de que hay contratos o lo que existe, no importa que no haya contratos, no importa, el apicultor tiene miedo del precio en el que está vendiendo la miel porque resuena en todos los medios de que hay escasez, de que no va a haber más miel, de que eso es todo lo que sacó y necesita pagar deudas porque la producción de miel es Claro. solamente 4 meses del año y el resto no hay miel, hay deudas, bueno, hay una familia que alimentar detrás, hay responsabilidades con las mismas colmenas, porque ya en invierno hay que volver a comprar material, comprar suplementos, bueno, un montón de cosas, renovar materiales. eh, y eso ha sido uno de los retos más grandes porque de verdad el estrés que nos generó fue elevadísimo. O sea, nos tocó como volver a renegociar con todos, nos tocó informarnos, estudiar años anteriores de historia de cómo ha sido la producción de miel en Costa Rica, no había muchos registros. Y sé que va a volver a pasar porque sí, Claro. lastimosamente estamos teniendo muchos problemas con el cambio climático y lo que más genera son desfases con los tiempos. Entonces ya el enero que conocíamos antes no es el Ok. enero, ya ahora es un enero lluvioso, rarísimo. Y el segundo reto, que es directamente con la empresa, es el tema de inversión dentro de la empresa con el revenue que genera la empresa. Ujú. Claro. Inicio, o sea, nosotros empezamos vendiendo 35 botellas de miel y ahorita ya estamos como en 10 toneladas. Y siempre es lo mismo, nada más escala. O sea, cuando entra dinero, el tomar esa decisión de inversión de a dónde va ese dinero. O sea, voy a crear más producto mínimo viable, puede ser un error, voy a diseñar productos sin hacer el producto mínimo viable y nada más me voy a tirar el agua, voy a invertir en un local más grande, voy a de verdad agregar más personal, que es caja, que es, bueno, etcétera, responsabilidades. Claro. em, o sea, ese ha sido el reto y hablando con inclusive administradores me dicen, no, es que sí, o sea, si tenés un administrador en la empresa, eso te puede ayudar, pero el problema es que esa inversión a veces hay que hacerla con la intuición, porque estás Claro. intentando crear algo nuevo y tenés que estar muy a la vanguardia con muchas cosas. Entonces, el tema de la inversión, de exactamente saber, porque nosotros nunca hemos tenido inversionistas, nosotros hemos hecho todo a puro revenue, o sea, lo que se gana aquí lo vamos ahí Generando y aplicando, generando. Exacto, sí, pero sí. es durísimo, Claro. pero bueno, es estresante, te soy honesta, y a veces uno se siente muy solo porque a veces, bueno, vienen un montón de pagos y uno está así como al límite y uno, bueno, ¿esto qué? Y la otra gente me dice, pero bueno, ¿cuánto tenés en ahorros? Y yo, bueno, no sé. Y después me dicen como, bueno, y de la nada cae Navidad y pues llega plata, pero sabes que tienes que guardar para pagar Claro. de contado a los ahorradores, porque es innegociable, porque ellos tienen esa necesidad, no se puede hacer crédito. Y bueno, y entonces la plata que queda, esas utilidades, ¿para dónde van exactamente? O sea, Claro. ¿cuál es?
¿Cuál de pasos y de cosas que quiero hacer? La lista es grande. Enorme, ¿verdad? Exacto, sí. Ok. Y las de prioridad, aunque sean a veces muy aburridas, también son muchas. Entonces, ese es un juego muy, muy duro. Y a veces sí hay mucho conocimiento porque uno tiene familiares o así emprendedores, pero a veces ni siquiera es suficiente, porque de verdad el estar así como un poquito al limbo es parte del proceso de innovar, el estar Claro. así como las decisiones que estoy tomando me están poniendo tensa, pero es que así es. Y eso sí, yo creo que es uno de los retos más fuertes porque uno puede cometer errores terribles y uno puede perder oportunidades muy buenas y, y sí, ese es como Ok, el... ok. No, no, eso que comentas y creo que refleja mucho la realidad del emprendedor, definitivamente. Hay muchas dudas. Ahorita usted comentaba justamente el tema de traigo más personas, ¿verdad? Cuando tomo una decisión, cuando esa decisión realmente es correcta o no es correcta. Habla justamente de producto. De hecho, un tema clave que hemos en emprendimiento usualmente es cómo yo logro hacer un match, un ligue entre la demanda y mi oferta, en el sentido de que yo realmente estoy ofreciendo lo que el cliente necesita, ya sea porque te lo está pidiendo o porque el cliente no sabía, pero a la hora de ofrecérselo hace clic con el cliente. Muchas veces pasa que hay emprendedores que tienen el producto perfecto para el cliente incorrecto, ¿verdad? Y entonces se invirtió, ahorita gasté un montón de dinero, gasté, porque ahí sí es gasto, gasté un montón de cosas y realmente hice algo que a la gente no le gusta, ¿verdad? Que de hecho justamente eso es lo que diferencia la invención de la innovación. La invención es hacer algo sin un impacto y la innovación es que hice algo y hizo clic. Entonces me gustaría preguntarte cómo has hecho en estos años y cómo han hecho ustedes, y aquí incluyo justamente a su esposo en este proceso, en este equipo, ¿cómo han hecho para ir validando que la idea que yo tengo, del producto que tengo, con la combinación que yo creo que me puede funcionar, bueno, pero ¿cómo hago cómo logro validar que realmente es lo que el cliente necesita y no es otra cosa diferente? Bueno, particularmente mi esposo tiene la habilidad de conectar mucho con las personas. Okay. Entonces, él, antes de validar una decisión, él sí habla, creo que con todo mundo. O sea, es exagerado. Okay. Más bien yo soy la que a veces me cierro mucho. Pero él es muy comunicativo, él es muy de crear conexiones con los apicultores, está muy, vive muy a flor de piel las necesidades del mercado en apicultura, hablo específicamente, y no le tiene miedo a hablar con gente de otros países que tienen empresas muy grandes. Y eso le ha aportado a la empresa mucho. De mi parte, lo que me ha ayudado a validar son dos cosas. No soy imprudente en los gastos, o sea, soy muy cuidadosa, ¿verdad? Yo antes de gastar algo ya tiene que estar a punto de quebrarse. Y no es que soy, bueno, como decimos popularmente, no es que soy súper coda, pero sí soy muy cuidadosa con los Claro, gastos. claro, Todos los gastos hormiga, yo creo que son los que más daño le hacen a una empresa. Yo creo que la gente entiende, o sea, si nosotros vamos, un ejemplo, a una feria y el stand no está decorado como exagerado, la gente entiende porque uno tiene un producto muy de calidad que ofrecer y al final de cuentas la presentación se ve bien. Pero yo claro. no soy como de ir y gastar en rótulos específicamente para la feria y gastar menos de 5 millones de colones para decorar la feria y que se vea bien si al final el producto lo olvidé y lo dejé de Ujú. último. Creo que nuestra carta de presentación siempre ha sido el producto, entonces esos gastos los hemos evitado bastante. Pero bueno, para validar ideas de innovación, yo tomé varios cursos, creo que al haber estado un año en el INCAE, estuve llevando cuanto curso veía como de amigas que publicaban o lo que sea, yo me matriculaba y más si eran gratis, o sea, pulseaba, o si eran becados, pulseaba demasiado para ganármelos, pero sí, como te digo, era una universidad y había que hacerlo. Entonces, aprendí mucho sobre el Customer Journey, sobre estar pensando si mi usuario es el mismo del año pasado, al de ahora, qué quiere, cuáles son sus necesidades. Eso nos ayudó demasiado durante la pandemia, porque las necesidades dieron un giro 180 y yo no podía ir en contra de eso. O Claro. sea, yo sí tengo mucho control en el producto, pero sí tengo que estar muy consciente de a quién se lo estoy vendiendo y ellos son los que mandan y quienes se están acercando
orgánicamente y a quiénes tengo que buscar. Por ejemplo, eso Entonces, que dices de la pandemia, ¿cuáles fueron esos cambios que vivieron ahí? Por ejemplo, ese giro que se dio, ¿cómo fue? digamos, nos orientamos mucho hacia la salud. De hecho, ahí la empresa hizo más pequeño la parte como gastronómica, la miel sí es muy rica, las que hacemos y todo, pero nos enfocamos mucho en crear productos que tenían un impacto en la salud inmediato, muy desinflamatorias, que ayudaban a dormir, porque todo el mundo estaba súper tenso, el índice pasó al 60% de personas con insomnio en Costa Rica, entonces había que crear algo para beber y relajarse y que no fuera algo muy, que no tuviera un efecto adverso en la salud. Y nos enfocamos mucho en los propóleos, en el polen, le dimos un enfoque muy de salud. Este, el sistema de delivery lo mejoramos demasiado. Nosotros sabíamos que el e-commerce no era la respuesta en ese momento. De hecho, hasta la fecha no tenemos e-commerce porque a la gente nos dimos cuenta que le encanta tener una microconversación con nosotros por WhatsApp. Es su fascinación. Entonces, somos muy rápidos a la hora de responder, pero lo lindo es que la gente siempre tiene algo que contarnos y algo que anda buscando y una pequeña historia que le identifica, ya sea con la miel, con la apicultura, con sus abuelitos, con lo que sea. Entonces, ese servicio se hizo como mejor, o sea, el servicio de WhatsApp fue muchísimo más amigable, más de Okay. conversaciones y la mensajería, o sea, ahorita tenemos un servicio que llega casi que el mismo día, es muy express, eh, muy amables ellos, se buscaron personas que fueran así como súper agradables, Claro. eh, y no sé, como que hubieron varias decisiones que nos orientaron, porque en ese momento, antes de la pandemia, yo estaba muy enfocada en ser una marca que, no, que estuviera más oculta, de que todo fuera por e-commerce, ojalá estaba ceñida en que ya tenía que tener el e-commerce y ahí como que todo el mundo me escribiera todo por ahí y me di cuenta que no, o sea, Sí, ese que no era dan el camino. contacto. La gente quería tacto, es un país muy pequeño y todo el mundo se conoce. O sea, bueno, acá nos conocemos justamente por tu hermana. Entonces, Costa Rica es diminuto. O sea, Claro, el vender por referencia es algo muy vívido de este país. La gente totalmente. ciega si te lo recomiendan. Entonces, uy, eso nos ayudó un montón Sí, como generar ese definitivamente. sí. Ese contacto y me parece lo que vos comentás genial porque es algo que yo converso mucho con la gente y es, bueno, primero, el cómo realmente entregas valor, o sea, realmente que lo que es válido para el cliente. Y lo que vos decís ahorita, el cómo ese valor se transforma, o sea, pre-pandemia, durante pandemia, post-pandemia y lo que seguirá hacia adelante, ¿verdad? Y también otra cosa importante que quiero rescatar y que es algo que muchas veces luchamos en diferentes ambientes, es romper con lo que tradicionalmente me funcionaba y entender que también tengo que renovarme, ¿verdad? Y aquí no estamos diciendo que tienes que transformar tu empresa todos los años, pero que sí tienes que tener una mente muy abierta y una visión, ¿verdad? Integral, ¿verdad? Para decir, bueno, en cuál debe ser mi enfoque. Y tengo que tomar decisiones, bueno, entonces las tengo que tomar justo y oportunamente, lo dices ahora, para no perder oportunidades clave, que son las que tengan sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Porque si vos tenés un producto hoy, que quizá, y no sé si tienes algún ejemplo, de repente algún producto que fue muy exitoso hace un tiempo, pero quizá de repente ha venido bajando y ahora tienes otro producto más exitoso, ¿verdad? Y es algo que nos va a pasar siempre, ¿verdad? No sé si te ha pasado. Sí, yo creo que lo más importante es siempre tener el propósito de uno y la empresa, que son diferentes, Uh -huh. muy presente y pegado en la frente, porque entonces ya dejar ir ese producto que no se estaba vendiendo es más fácil, porque uno con muchísima emoción y pasión crea el otro, Exacto. como asegurándose de que sí, es cierto, eso es, tal vez no es mejor, eso es lo que las necesidades mías, o sea, como humana y como empresa están orientándonos a hacer. Entonces, nosotros nunca nos hemos, digamos, como achantado, como dicen por ahí, cuando tenemos que dejar ir algo porque nos motiva mucho crear su próximo reemplazo, por así decirlo. Okay. Eh, y también no olvidar de que la empresa es muchísimo más que solo el producto. Entonces, eso también ayuda un montón. Sí, de hecho, Sí, esa diferencia que acabas de hacer creo que es clave, es mi propósito, el propósito de negocio. O sea, son cosas distintas, ¿verdad? Que claramente, pues somos parte y somos una simbiosis finalmente,
pero una cosa es el servicio que estamos entregando, a quién estamos atendiendo y claro, hay propósitos personales. De hecho, eso me lleva a un tema que, y pasa mucho en red, ¿verdad? Que en red nos venden la idea de que sí, es que el emprendedor, ¿verdad? Qué bueno ser emprendedor, vas a tener más tiempo para vos, vas a disfrutar de un montón de cosas. Pues sí, pero también la vida del emprendedor es complicada, ¿verdad? Es difícil y a veces la gente mira, es que ahora tenés mucho más tiempo, sí, posiblemente, pero porque he pasado no sé cuántos años, ¿verdad? Dedicándole, viviendo un momento de incertidumbre, porque el emprendedor vive siempre con una incertidumbre, ¿verdad? Porque si bien es cierto, vos tenés un puesto laboral, lo cual es totalmente correcto, y vas a recibir un salario X todos los meses, todas las quincenas. El emprendedor no tiene esa estabilidad, ¿verdad? Y si cree que la tiene, el problema es que al creer tener la estabilidad, puede ser que con el tiempo te das cuenta que ya no la vas a tener, porque de repente te perdiste en un negocio o no sigues innovando. Entonces, qué importante es esa renovación constante a nivel de la empresa. Te quería preguntar, María José, ¿cuáles son ventajas que has identificado siendo emprendedora? O sea, a vos como persona, ¿qué ventajas ves de ser emprendedora? Pero también otra cosa es cuáles han sido luchas importantes, ¿verdad? O desventajas también de ser emprendedora, ¿verdad? ¿Qué has vivido? Bueno, eso es súper personal. En realidad, ventajas ha sido total y completamente la cantidad de personas maravillosas que he conocido haciendo esto y que sé con mucha seguridad que trabajando en, por ejemplo, mi trabajo anterior o algo similar, no hubiera logrado. Okay. Eh, Creo que hay también una comunidad de emprendedores, amigas que han sido, no sé, como me han enseñado una manera distinta de ver la vida y eso me ha ayudado un montón. Y la cosa más positiva que de verdad yo siento que me hace seguir cada día es que no digo que la persona que trabaja para una corporación está mal y yo estoy bien, no, no quiero como que suene así, Mm, pero sí siento que se me hace más sencillo forjar un espejo de como de búsqueda de calidad de vida hacia mi hija. O sea, como okay. que la forma en la que voy construyendo la vida es más maniable y se me permite tomar decisiones que son un mejor reflejo para ella que si estuviera en un trabajo corporativo. Ok, entiendo, ¿Por entiendo. qué? Por las personas con las que me he llegado como a relacionar, por la toma de decisiones, por la forma en la que me he tenido que obligar a crecer, igual una persona que está en una corporación crece un montón como persona, pero en este caso estoy tan cercana al servicio al cliente y no sé cómo explicarlo, a líderes también Ujú. que muy específicos y la forma en la que yo trato a mis colaboradores, creo que me hace sentir mucha satisfacción que mi hija vea eso que estoy trabajando en mí. No sé, es Sí, como, entiendo. Sí, claro. ajá, Sí, se están reflejando tus valores en el trabajo y lo que haces en tu día a día. O sea, lo que vos valorás, los principios que vos consideras importantes, se ven reflejados en lo que haces y también sos un espejo, un reflejo también para tu familia y para tu hija en ese caso. ajá. Exacto. Sí, eso. Sí, totalmente, porque bueno, como nosotros somos, por así decirlo, los jefes, los líderes, Claro, y nosotros imponemos cuáles son los valores más principales de este lugar, de este ambiente de claro, trabajo. claro, Entonces claro. ella lo y eso me genera muchísima satisfacción. Y las cosas negativas que, para ver, yo siento que tal vez si estuviera igual en una empresa corporativa las tendría, y las tenía, pero ahora las vivo con más intensidad, es el manejo del estrés y el manejo de la ansiedad. Yo creo que me ha dado muy duro, yo creo que me ha dado muy duro y como a veces vivimos las cosas muy a flor de piel, digamos, temas de colaboradores, temas de Claro. proveedores, personas problemáticas que de la nada llegan a la empresa. Por dicho, no hemos tenido tantas personas problemáticas, pero ha pasado y nos Va a afecta pasar. así como directo al corazón. Claro. Situaciones raras, situaciones de personas que han intentado comprar la empresa y que hemos tenido ahí como choques y como enfrentonazos y uno dice, Dios mío, ¿qué pasa? Qué dicha que no tome esa decisión. En momentos de estrés económico, por supuesto, más que todo al inicio, durísimos. Entonces yo creo que el estrés ha sido más elevado
Entonces Claro. me he tenido como que obligar a una búsqueda más intensa de cómo controlar mi ansiedad y el estrés, porque cuando son los viernes a las 5 yo no paro de trabajar. Entonces, ¿verdad? No puedo, no me puedo permitir desconectarme. Claro. Todo está maquinando a corto, mediano y largo plazo y haciendo reminiscencia a cosas que olvidé, que tengo que hacer ya, no el lunes, porque la oficina sigue abierta aquí volando. Exacto, exacto. Y eso ha Es, sido, sí, y eso ha sido como algo que me ha generado preocupación y es algo que tengo que cuidar y de la nada veo como un emprendedor que está todo enfermo, estrés y yo, ay Dios mío, ¿verdad? Eso ha sido como algo, para mí la salud es muy importante y como comer cosas naturales y estar como conectada, pero es mucho el estrés. claro, y es que vamos a ver, la vida del emprendedor, especialmente pues las etapas iniciales, microemprendedores, pequeños emprendedores, pues vamos a ver, tenemos que vivir manejando múltiples variables a la vez. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Estás hablando de ventas, que es un factor. Estás hablando de servicio al cliente, es un factor. Estás hablando justamente de los pagos, otro factor. Estás hablando justamente del manejo del personal, es otro factor. Ahora hablamos de la familia, o sea, es una multiplicidad de factores que hace muy complejo justamente la administración. O sea, no te puedes especializar, ni es que me voy a especializar en el manejo de recursos humanos. Sí, eso se puede hacer en una empresa de repente, pues que ya hemos crecido mucho, etcétera, que de repente se puede especializar, pero realmente al emprendedor nos toca manejar las múltiples variables, ¿verdad? Y asumir los retos y problemas que pueden existir en todas ellas, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo en que eso es parte, digamos, de los aspectos, digamos, negativos, pero finalmente también de lo bonito de empoderar ese negocio, porque finalmente uno Sí. empodera el negocio y lo conoce y lo vive. Y aprovechando Bueno, justamente, sí, perdón, dime. te doy un ejemplo, ese mismo multidisciplinidad me motiva a crecer más la empresa para poder contratar personas especializadas. Ok, excelente. Que cada vez que lo logro, que encuentro a alguien y nos ayuda en esa parte y lo hace de una manera excelente, o sea, apropiada, es maravilloso. Ok, ok, excelente, excelente. De hecho, te quería preguntar ahora que hablamos de esos retos y todo esto que estamos viendo y hice mención justamente a tu rol tan importante como madre, ¿cómo has logrado mantener, sabiendo que estás en una empresa que está en crecimiento, que tiene que renovarse, que tiene que actualizarse, que usted también dijo, no se detiene, ¿verdad? De viernes a las 5 de la tarde, no es que usted puso el candado y se fue, sino que en su mente sigue dando vueltas, ya sea el proyecto, la idea, el negocio, o sea, sigue dando vueltas en su cabeza muchas cosas. ¿Cómo has logrado balancear tu vida como emprendedora y como madre, realmente? ¿Cómo has logrado mantener ese balance positivo y sano, ¿verdad? Que es importante acá. Sí, bueno, yo creo que ser madre eh, y tener cualquier tipo de trabajo, así sea trabajo del hogar, teletrabajo, salir a la empresa, tener su propio emprendimiento, ya es un reto. Pero yo no me visualizo teniendo esta empresa sin haber sido mamá. Yo creo que el hecho de tener a mi hija y obligarme a tener tiempo de calidad con ella, a estar a ella para cuando tiene alguna dificultad de salud o para simplemente la forma en la que ella me ve, creo que me hace mucho esforzarme día a día en tener decisiones más estratégicas. Yo creo que si yo no fuese mamá, estaría trabajando todos los días hasta la 1 de la mañana, estaría sobrecargándome, dándome con el látigo y como una mula. Más bien mi hija me trae los pies a la tierra un montón y me hace de verdad tomar decisiones muy, muy estratégicas y soy muy consciente de que estoy aprendiéndolo. Entonces es como algo que tengo en mi inconsciente de que lo traigo mucho al presente, de, ok, ¿qué puedo hacer yo hoy para tomar una decisión más estratégica, para irme temprano, para ir a hacer aquello? Yo sé que tengo pendientes infinitos, pero no. O sea, sí puedo ser estratégica con esto. O sea, no es como que todo se va a incendiar si me voy. Entonces, vieras es reto porque es cansado, más que todo cuando el niño está muy pequeño,
pero no, vieras que yo no me imagino esto sin haber sido mamá, o sea, estaría Ok, muy diferente y me ayuda mucho a... Por eso es que estoy preocupada por mi estrés. O sea, si yo no fuera mamá, no me importaría estar estresada. Es más, le diría a todo el mundo felizmente, uy, no, estoy llenísima de trabajo, qué bendición. O sea, como, uy, no, estoy sí, estresadísima, pero qué dicha que hay trabajo. No, más bien es como que quiero no estar así para claro. ella y para en general. O sea, ella me hace sentir de que tengo que buscar ser una mejor versión de mí misma. Excelente. No, y bueno, excelente porque justamente tu hija te ha ayudado justamente a establecer esos límites, esos parámetros clave, bueno, hasta dónde puedo llegar, garantizando un tiempo de calidad. Eso te da justamente también la posibilidad de descanso, de renovar justamente energías, de renovar pensamientos, de renovar justamente proyectos. Entonces, a veces uno en el trabajo, y aquí en general en el trabajo, uno piensa que estar ocupado es muy bueno, correcto, y cuando uno es emprendedor, uno ocupa estar, es importante el trabajo, y totalmente yo digo a la gente, o sea, un emprendedor ocupa tener mucho trabajo y que llega mucho trabajo, pero usted, si usted siempre está ocupado, si usted siempre está ocupado, no puedes hacer, hay un libro que a mí me gusta hacer referencia siempre, que es el muy famoso de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde decía que el séptimo hábito es afilar la sierra, y afilar la sierra se refería a él a tomar momentos de descanso, donde usted afila su mente. Ahora usted decía, yo estudio, aprendo, gratuito, perfecto. El self-learning hoy es una realidad y hoy más que nunca tenemos acceso a información y conocimiento que nunca antes. Entonces, el que usted afile su sierra, conocimiento, que afile justamente sus emociones también, que usted pueda balancear su estrés, que usted te lo comentaba, y además que afile las herramientas, ¿verdad? Una nueva técnica, una metodología, eso es lo que hace que tu negocio pueda seguir creciendo. Porque si no, si usted únicamente se enfoca en, por ejemplo, vender los 30 y el resto de SKUs que tienes, sí, excelente. Pero usted sabe que en el tiempo ocupa renovarte. Y si no tienes el tiempo para hacerlo, ya esos 30 SKUs pueden ir perdiendo su vigencia y no tuvo ese tiempo para generar nuevos SKUs importantes, ¿verdad? De acuerdo. De acuerdo, tan de acuerdo que conforme han ido pasando los años, me he vuelto menos atrevida a sacar productos nuevos. Creo que Ok, pienso más las cosas, soy más ok. consciente y la gente me dice, ¿pero por qué no sacas? Y yo, mira, es que no, es que sí tengo como que darle mucha cabeza. Sí tengo que considerar bien el envase, porque ya tuve una experiencia con envases que sacaba brincaba de producto mínimo viable, que no pensaba muy bien los proveedores, a producto final y el proveedor me fallaba y todo era un caos y un estrés. Entonces ahora es como, no, qué lindo que se ve eso, pero no me funciona. Y rapidito me ubico, pero es por el mismo entrenamiento de saber que tengo que estar en ese estado, ¿verdad? De tranquilidad y no de estrés y no de enamorarme de todo y saber que parte de la empresa son esas ideas nuevas que vamos a generar a futuro, como el Blue Sky, que uno dice, como la Ajá. capacidad del emprendedor de poder seguir creando cosas innovadoras y que vayan dentro de la misma línea sin perder el propósito o el norte. Entonces, sí, yo creo que eso es un reflejo de la poca cantidad de productos nuevos que ahora estamos sacando al año, es un reflejo de que estamos tomando tal vez un poquito de decisiones más conscientes. Y la madurez y el conocimiento que tienen ustedes ya del negocio y del cliente, ¿verdad? Eso sí, claro, importante y es invaluable, ¿verdad? Porque eso solo te lo dan los años, porque alguien podrá venir mañana a poner otro negocio similar, pero esa experiencia, ese know-how es solo con lo que ustedes han vivido. Quisiera preguntarte, porque aquí hay unas amigas importantísimas de las que tal vez no hemos hablado aún, que son justamente las abejas, ¿verdad? Como esas amigas fundamentales en su negocio, claramente los hemos mencionado, pero yo sé que las abejas tienen una serie de comportamientos y nos dejan una serie de enseñanzas, entonces también me gustaría que nos comentaras cuáles son cosas, comportamientos que has visto en las abejas que te han generado enseñanzas y mira, yo lo aplico en mi vida, me hace sentido, ¿verdad? Es lo que le da sentido mucho de lo que yo hago, o sea, cuáles son esos comportamientos que usted diga, mira, sí, hacen clic y muchos podríamos sacar provecho de esos comportamientos. Sí, bueno, el trabajar con la naturaleza le da a uno muchísima humildad. Nosotros, bueno, y más que todo mi esposo, ¿verdad? Que es el que está más en su día a día con las abejas. Cada vez que se abre una colmena, uno saca los panales, que son estos
como patrones hexagonales de cera de Ah, abeja que están rellenos ya sea de cría, de néctar, de miel o de polen. Y uno, son tan inteligentes, son tan sabias y pueden generar una lectura del entorno tan elevado que uno puede sacar un panal y leerlo como si fuera un libro de letras. Entonces, hay algo muy interesante que es el hecho de sacar el panal y verlo un rato. O sea, es muy común ver al apicultor con el panal así, con lentes, y lo pone al sol y le da vuelta y uno dice, ¿qué chanfles está haciendo? Y es que en realidad uno no puede tomar decisiones en la colmena o en el apiario en general si uno no sabe qué es lo que está sucediendo en el entorno y en la colmena en sí. Y eso nos ha, poco a poco, porque no tenemos, no sé, 20 años de hacer esto, sino que estamos empezando, eso sí nos ha enseñado a tener mucha paciencia y mucho respeto con en general la vida humana, o los seres ujú, vivos, porque ellos tienen un lenguaje, un conocimiento, una sabiduría muy distinta a la nuestra y que se ve representada de una manera muy distinta a la nuestra. Entonces, la humildad de intentar aprender ese lenguaje para saber si ellas están enfermas, si ellas notan que el entorno no está adecuado porque tiene una insuficiencia, si las están envenenando, si es una zona que no tiene suficiente polen, que el polen es el alimento de la cría. O sea, son tantas cosas que uno sí hace un paso para atrás y uno dice, es que no es como otras cosas de la vida, esto es paciencia, humildad, respeto. Eso sí ha sido como un aprendizaje muy bueno. Em, ¿Y qué otra cosa? Es que han sido tantas cosas como pequeñas y grandes. no, y con esto la humildad, aprovechando justamente mientras ustedes analizan si hay alguna otra variable o aprendizaje importante, eh, qué importante sería que las empresas realmente tengamos la humildad para aceptar, corregir y mejorar, para escuchar. ¿Verdad? Creo que la humildad muchas veces o la falta de humildad nos puede afectar porque, mira, no escucho, de hecho el famoso concepto de escucha activa, yo escucho para entender y no para responder, muchas veces escuchamos para responder, pero no realmente para Ujú. entender, ¿verdad? Entonces, la humildad creo que es esencial en lo que vos comentabas, digamos, como una habilidad importante, la paciencia, ¿verdad? Hoy estamos en un momento donde la inmediatez de las redes sociales y la tecnología ha provocado que queramos los resultados en una semana, en un día, en unas horas, ¿verdad? Bueno, y es que las grandes experiencias se viven producto también de la persistencia. ¿Verdad? De saber esperar, continuar, siempre seguir avanzando, ¿verdad? Aunque sea un pasito, un centímetro, pero seguir avanzando, pero saber que hay un proceso, ¿verdad? Y que necesitamos ir quemando etapas muchas veces para vivir los réditos o los frutos a futuro, ¿verdad? Entonces creo que la paciencia, sobre todo en nuestros tiempos, se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y creo que es clave como tal. Y el respeto me parece que igual es un valor esencial, justamente el respeto que podemos tener entre nosotros, ¿verdad? Y a partir de eso, respetar las diferencias de opinión o perspectiva. Lo que enriquece la dinámica que tengamos como seres humanos justamente es el respeto de opiniones y que podamos integrarlas y a partir de eso poder mejorar, ¿verdad? Eso es importante. También creo que otro aprendizaje que agregaría es que últimamente he estado muy interesada en la psicología conductual y contextual. Ha sido como algo que me ha llamado la atención este año y, y las abejas sí nos han enseñado que ellas no son buenas en cualquier lugar. Ellas Mm, pueden dar resultados siempre y cuando el ambiente y el entorno se presten para que ellas trabajen bien. Entonces uno a veces piensa que la culpa siempre es de la persona que no da el rendimiento, pero el problema es el contexto y la conducta y la reacción de ya sea de la persona o de lo que está recibiendo por el ambiente, y así es el resultado de la persona. Y nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy duras de mover apiarios de fincas espectaculares, digamos, porque tal vez el entorno no era lo apropiado para ellas y punto, o sea, había que darle las condiciones que ellas sí necesitaban y la respuesta de ellas era pues teniendo una mejor producción, una mejor cantidad de población, bueno, muchísimas cosas, menos enfermedades inclusive. Entonces, eso sí es una reflexión muy fuerte. claro. Eh,
cómo se crean esos ambientes, cómo uno reacciona a veces basado en ese ambiente, o sea, todos son reacciones. Uno es una persona, uno es un ser reactivo y los animales también son seres reactivos. Entonces eso es como un aprendizaje que es como reciente de este año y que sigo trabajando y reflexionando al respecto. De hecho, vos que has comentado durante la sesión de hoy el tema de innovación, de creatividad e innovar finalmente, hay un concepto en la gerencia de innovación o el liderazgo de innovación que es darle el contexto correcto a las personas. Porque, por ejemplo, yo la analogía que les hago usualmente a los que trabajo es, si usted le pide a una persona, mira, que le cuesta de repente hablar frente a un público, y le dice, mira, pasa al frente y deme una idea nueva sobre un producto o un servicio. Bueno, esa persona no está en el contexto correcto y probablemente no te da ninguna buena idea en ese momento. Y eso no quiere decir que es una persona que no es innovadora o que no es creativa. O sea, lo que sucede es que no le está dando el contexto correcto para que pueda crecer y desenvolverse. Entonces, eso que usted me comenta, ¿verdad? De cómo las abejas nos demuestran pues, la importancia del contexto, los seres humanos necesitamos el contexto correcto para poder desenvolvernos, ¿verdad? Muchas veces carecemos de esa empatía, porque realmente mucho pasa por la empatía, ¿verdad? ¿Cómo te conozco? ¿Cómo conozco a la gente que trabaja conmigo? ¿Y cómo le doy el contexto correcto para que se puedan desarrollar? Y a partir de eso te das de cuenta que generan ideas grandiosas y diferentes y cosas que usted nunca creyó que se iban a hacer, pero porque le doy el contexto correcto para que puedan trabajar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, ahora devolviéndome un poco, una de las decisiones de inversión que tomamos este año fue acoplar el espacio de trabajo, porque el contexto en el que estaban trabajando las chicas no les permitía desarrollar sus capacidades, Okay. porque era como, punto. O sea, no había buena luz o no había buena Ujú. ventilación. O sea, había ventilación, pero tal vez no era Sí, como tan rico como estar sí, ahí. okay. Y entonces, ¿verdad? Es como ese mix de cosas que uno va aprendiendo y fue una decisión de inversión muy fácil de tomar. Fue como, sí, claro, o sea, Claro. es necesario para que todo se desarrolle bien, todos tenemos que estar bien. Ok, ok, perfecto. María José, bueno, de hecho, la conversación ha sido muy buena. De hecho, yo creo que aquí me podría quedar demasiadas horas aprendiendo de usted muchas cosas. Quisiera plantear una pregunta y para también ir cerrando un poquito la conversación y generar algunas conclusiones importantes. Hay un concepto que me gusta utilizar que es el concepto de intraemprendedor y emprendedor. El emprendedor, estamos clarísimos, ¿verdad? Como usted y como yo, pero también está el intraemprendedor, que son aquellas personas que están dentro de una empresa y que están proponiendo ideas, o sea, que no se quedan queditos, ¿verdad? Que están provocando ideas, ¿verdad? Generando alternativas. Entonces, para ambas partes, y justamente por eso hago la introducción, porque me gustaría tal vez que pensáramos cuál es el mensaje que usted le daría a estas personas, tanto intraemprendedores como emprendedores, sobre los metas, sobre la transformación, sobre también pensar fuera de la caja. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted le daría a esas personas que quieren justamente hacer cosas nuevas, ¿verdad? En su vida, ya sea en su vida personal, en su vida laboral, ¿verdad? ¿Cuáles son esos consejos que usualmente a usted le gusta dar o daría a personas que quieren salirse de la caja, ¿verdad? Salirse de lo tradicional. Bueno, para salirse de la caja sí tengo uno que he aplicado desde la universidad. Yo disfruté demasiado la universidad. Yo no siento que perdí ni un 5 estudiando arquitectura porque a mí esa universidad y esa carrera me enseñaron montones y soy lo que soy hoy gracias a haber estado ahí. Eh, pero vieras qué vacilón, porque yo muchos de los proyectos de arquitectura los hacía inspirándome en otras artes. A mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la gastronomía y siempre he sido una persona que me ha gustado invertir en eso. Entonces, yo creo que los recursos de inspiración tienen que ser muy genuinos, muy apasionantes a esa persona y ojalá que estén un poquito lejos de lo que uno ya está de por sí haciendo y lo que hay en la competencia y en el círculo nacional o internacional, porque yo no quiere decir que voy a buscar en Instagram una empresa holandesa que hace tal producto y de ahí me inspiro y lo que hago prácticamente es copiarlo. Es decir, el tema de copiar para mí es complejo porque la copia existe y es Claro. validada, pero hay que hacerla o sea, si está más conectada a la empresa que estoy copiando que a la mía,
ya copié mal, ¿verdad? Porque no Claro. hay una conexión con el cliente y no hay una conexión con el propósito de la empresa. Pero vieras que inspirarme en cosas que están muy lejanas a la apicultura es lo que más me ayuda. Ok, excelente. Digamos, el tipo de productos que consumo, el tipo de cine que veo, el tipo de series que veo, me gusta como no caer mucho como en lo redundante, sino que me gusta mucho explorar dentro de esas cosas que a mí ya de por sí me apasionan y ahí encuentro demasiada inspiración y demasiadas respuestas. Y eso me ha ayudado muchísimo, pero desde siempre, desde la universidad, a salirme mucho de la caja. eh, y después ya es un proceso que es vacilón, porque yo agarro como esas ideas y yo no las escribo. O sea, más bien hay gente que es como el journaling y no, vieras que yo soy al revés. Yo, o sea, yo tengo esa idea y yo la dejo en mi cabeza y ahí va, y ahí va. Y obviamente lo que uno ve día a día, a su cerebro enfoca lo que usted en ese momento está buscando o poniendo atención o que está en su conocimiento. Entonces, si uno anda con esa idea ahí, lo que va a ver en la vida, lo que va a ver en los próximos meses o semanas, va a ser justamente las respuestas para poder materializar esa idea. Hasta que esa idea no tenga pasos en mi cabeza, yo Mm, no la escribo. O sea, yo ok, necesito que mi cerebro pueda poco a poco, año a año, desarrollarse de tal manera que esas ideas vengan cada vez más rápido. Es como un ejercicio de entrenamiento. Entonces, claro, escribirlo es válido, pero lo estoy plasmando más rápido de lo que mi capacidad del cerebro me puede aportar, y mi creatividad y mi background y lo que sigo viendo todos los días. claro. Entonces, eso es algo que siento que nos ha ayudado un montón, no, a, a que cuando sale la idea, se cocinó un poquitito, está como precocida, ya es muy diferente a lo que hay en el mercado y ya de por sí viene inspirada en el propósito personal que tengo hacia la empresa. Entonces sí, es como un procesillo ahí que recomiendo bastante intentar. No. Yo creo que a veces cuando algo es muy creativo, uno no debe encasillarse como en estas listas como de 5 pasos y cosas así, porque siento que todos somos personas pensantes tan distintas Claro, que es bueno hacer ejercicios mentales de decir cuál es la mejor manera en que mi cerebro soluciona este tipo de problemas comúnmente, o cómo es la mejor manera en que mi cerebro puede aprender a buscar ideas creativas. Y uno no va a tener la respuesta en el primer año, pero es un entrenamiento, o sea, la claro. capacidad del cerebro es increíble. Entonces yo confío mucho en eso, que a veces le dicen la intuición, pero no, ya estaba ahí desde hace meses dándole, y mi cerebro, y mira, y venía la idea, ¡pum! Como esa película Inside Out, como que los bichillos me volvían a ver la Ajá. canción, y me suena la idea, y yo, uy, Sí, a sí, ver, ya. Entonces, sí, yo creo que eso ayuda un montón, la búsqueda de inspiración y la manera en la que uno procesa las ideas. De hecho, nuestra tesis es que mi esposo y yo somos muy pegas, entonces hicimos la tesis de la U juntos, la hicimos ok. de cine, pero se llamaba Coler y a mí me encantaba esa tesis porque era eh, cómo a veces el proceso de creación de un proyecto arquitectónico termina en lo mismo o termina en los mismos errores de todos los project Ajá. managers. Entonces, la idea era copiar o intentar profundizar el proceso de creación de la idea de una película, de una idea cinematográfica, hacer una metodología de proceso en la cual a Ujú. uno le permitiera devolverse, adelantarse, y al final tener una producción arquitectónica, pero con la metodología cinematográfica. Y, uy, a mí eso, yo siento que Interesantísimo. todavía me apasiona mucho, todavía me gusta mucho porque lo que puede hacer el cerebro es impresionante y hay que permitirle al cerebro devolverse. Eso. No decir ya esto es lo que es y ya lo escribí en el papel y ya. Entonces, No, es excelente, pero, o sea, porque realmente, bueno, creo que esa neuroplasticidad que usted hace referencia a cómo yo voy creando, cómo lo voy ejercitando, ¿verdad? También, porque vamos a ver, si yo tengo muchos años de no estar pensando en creativo, no buscar alternativas, pues también el cerebro se va acostumbrando a no pensar de esa manera. Más bien, el diferente a cuando usted lo está haciendo constantemente y no puedes parar. Realmente, a mí me pasa muchas veces, yo estoy pensando en otra cosa diferente. Yo le digo a la gente, yo doy muchos cursos.
Digo, la gente, mira, usted lleva un curso conmigo sobre un tema, es probable que el otro curso no va a ser igual. O sea, se llama igual, pero algo diferente va a tener. Algo diferente porque yo sé que algo aprendí nuevo, algo encontré nuevo, alguna metodología me sirvió diferente y la voy a incluir. Porque esa es la dinámica de la mentalidad de crecimiento y creo que es lo que hace referencia, justamente esa mentalidad de crecimiento, a buscar en otras cosas distintas, me parece genial justamente, ¿verdad? Cuando uno inspiración en el cine, ¿verdad? Inspiración justamente en otras disciplinas, creo que es grandioso y justamente producto y a eso es lo que hemos buscado justamente con esos podcasts, ¿verdad? Porque yo estoy conversando con personas que son de disciplinas diferentes, con formas de educarse diferentes, con mentalidades diferentes, pero justamente eso es lo que nos permite a nosotros alimentar nuestro cerebro, alimentar ideas, proyectos, conceptos, hacerlos más ricos y que realmente uno tenga más criterio a la hora de proponer algo, porque he tomado en cuenta más elementos, ¿verdad? Y creo que eso es lo que es necesario en ambientes como esos tan cambiantes y retadores, ¿verdad? Exacto, eso. Muchas Son gracias, muy María José. buenos, son muy buenos concretando ideas. Muchas gracias, muchas gracias. No, María José, muchísimas gracias. Insisto, yo creo que esto daría para conversar un montón de horas, pero claramente pues hay tiempos y hay responsabilidades. Insisto, muchas gracias para la gente pues que nos ha seguido el día de hoy en la transmisión. Agradecerles también por estar acá. Mucha gente lo va a ver posteriormente y va a aprender mucho de usted. Producto de esta experiencia, estoy seguro que esta no va a ser es la primera conversación, pero yo estoy seguro que no va a ser la última con vos. Yo esperaría justamente poder conocer más de la evolución. Hay cosas que por aquí apunté que me daría para hablar mucho más y creo que más adelante me gustaría pues tener otra oportunidad con vos de conversar. Muy amable, muchísimas gracias por su tiempo y te das un mensaje nada más de despedida, María José. Ay, André, gracias a vos, lo disfruté un montón, me sentía como conversando con un amigo y te agradezco un montón por la oportunidad de este espacio. De nuevo, agradecerte, de nuevo felicitarte. Ahora que te conozco con esta conversación, me doy cuenta de tus habilidades, son increíbles, así que Muchas te deseo gracias. muchísimos éxitos. Y bueno, y si alguien quiere conocer un poquito más de nuestra empresa, nos puede seguir en Instagram o en Facebook como Pollen Keepers. Y también tenemos una tiendita acá conceptual en Barrio Escalante, donde podemos hablar por mucho tiempo de lo que quieran. Entonces, bienvenidos y más bien muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Muchas gracias, María José. Estamos en contacto. Pasen muy buenos días y nos vemos más adelante.